todos saben, hemos estado invitando a los hermanos a que dirijan la, el culto. No es algo fácil, no es algo sencillo, no se espera, hermano Marco, tenga paciencia en el Señor, no pasa nada. Es una forma de poder acostumbrarnos, habituarnos a este tipo de ejercicio. Es un honor, es un gusto poder compartir con los hermanos estas actividades de la dirección del culto. Nos permite también eh, habituarnos al servicio, nos permite también aprender de otros, ¿no? Y en este tiempo vamos a abordar Jonás. Nuevamente ya lo hemos hecho hace unos años. Me hace bien, primeramente a mí, recordar este hermoso libro. Y quiero iniciar con esta idea para que ustedes la consideren. Ahorita que está de moda el tema de las invasiones de países, imagínense por un momento que esto no es nuevo, que Estados Unidos invade México por las razones que ustedes quieran y mandan o se pudieran imaginar. Y en un momento dado, el Señor habla a tu corazón de manera clara, te dice, levántate y ve a Estados Unidos a predicarles el Evangelio. Históricamente hablando, ustedes saben que Estados Unidos ya invadió México. Eso lo vemos en la escuela primaria. Las invasiones siempre, sobre todo en México, son marcadas porque marcan la historia. El 50% del territorio mexicano fue adquirido, por no decir otra cosa, por Estados Unidos, como resultado de esa invasión. Y esto no es nuevo, es algo que constantemente ha sucedido a lo largo de la historia. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Para ponerlo en contexto y para poderlo dimensionar. Es lo que Dios le está diciendo a Jonás que vaya a hacer. Dios habla con Jonás porque es su profeta y le dice, levántate y ve a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque el clamor, porque la maldad, porque la injusticia ha subido al cielo, a lo más alto. Imagínate la emoción y el sentimiento y el pensamiento de Jonás. Imagínate tú la emoción y el pensamiento que podrías llegar a tener, donde sabes que tienes que ir a predicar a alguien que en el pasado te hizo daño y que quizá en el futuro también te haga daño. Vamos a orar. Te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Y aunque nosotros somos infieles, tú sigues permaneciendo fiel. Eternamente eres fiel. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes por medio de la obra de tu Espíritu Santo a comprender tu palabra. Y no solo a comprenderla, sino a aplicarla a nuestras vidas. Con obediencia, con sinceridad, con humildad. Que podamos comprobar qué bueno eres tú al obedecer tus mandatos, al aplicarlos en nuestras vidas, al confiar en ti, al esperar en ti. Te suplico, Dios, que tú toques los corazones de las personas aquí presentes, que tu palabra sea ese martillo poderoso que destruya la dureza del corazón, que tu palabra sea esa espada afilada y aguda que penetre hasta lo más profundo del ser, separando, dividiendo los huesos y las coyunturas. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo, al grado que la piel, los tejidos, los tendones, el corazón mismo sea partido, sea rasgado por tu palabra. Envía tu palabra, Señor, a los corazones aquí presentes y que regrese a ti con fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar abordando el libro del profeta Jonás.
Sabemos muy poco acerca de Jonás, y aunque hay una referencia en Segunda de Reyes 14:25 que dice que fue un profeta de Gat Efer durante el siglo 7 antes de Cristo, es todo lo que sabemos acerca de él. Y aunque no sabemos mucho acerca de él, es el profeta mejor conocido de todos hoy en día. Vamos a estar meditando temas como la salvación de Dios, la gracia de Dios, su misericordia, la de Dios, la falta de compasión por parte de Jonás, la necesidad de los perdidos, todos esos temas que están aquí comentados en Jonás. Y la razón es porque el libro que lleva su nombre es único entre los libros proféticos, en el sentido de que esta historia sobre Jonás es sobre Jonás mismo, sin casi ninguna profecía o predicación registrada. Aquí el mensaje es Jonás y no el mensaje de Jonás. Y además no hay una moraleja explícita de la historia, ni un mensaje directo a los lectores, sino simplemente un relato de las desventuras de Jonás. Sin embargo, como veremos durante estas próximas semanas, es realmente una historia sobre Dios y cómo trata con personas como Jonás. Un pueblo llamado los ninivitas y personas como nosotros. Además vamos a estar comparando a Jonás con Jesús durante estas exposiciones. Cristo Jesús es perfectamente obediente. Jonás es perfectamente desobediente. Cristo Jesús está lleno de compasión por los perdidos. Jonás está falto de compasión por los perdidos. Y ese tremendo contraste es el que nos va a hacer ver la similitud entre el libro de Jonás y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar en el contenido de Jonás, es interesante observar algunas técnicas literarias. Debemos prestar atención, hermanos, a las dos direcciones principales en todo el libro. Menciona la palabra subir y bajar. Vamos a ver los diferentes personajes del libro subiendo y bajando. Y debemos seguir estos movimientos o estas direcciones. También el autor utilizó un vocabulario restringido. Y por lo tanto, cuando los estudiantes están aprendiendo hebreo, Jonás es muy noble para los estudiantes, porque utiliza relativamente pocas palabras y repite algunas varias veces. Y debemos prestar atención a estas palabras repetidas, aunque no siempre se traducen de la misma forma en nuestras traducciones. La palabra grande aparece 14 veces en el libro de Jonás. La palabra maldad, o también puede traducirse como problemas, aparece 9 veces. El verbo llamar o clamar aparece 7 veces. El verbo levantarse o subir aparece 6 veces. La expresión de la presencia del Señor aparece 3 veces. El verbo bajar aparece 4 veces. El verbo lanzar aparece 4 veces en el primer capítulo. Miedo o susto o asustarse aparece 6 veces. Y el verbo disponer o apuntar aparece al principio y también aparece al final. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente te da una pista. A mayor repetición de las palabras, te va diciendo por dónde se dirige el texto. Y Dios siempre es el que está disponiendo o designando o apuntando. A finales del capítulo 1, versículo 17, esto lo vemos ahí. Y luego 3 veces en el capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Y este verbo funciona como un tipo de inclusio. Un inclusio es una técnica literaria que abre y cierra con la misma idea. En el capítulo 1, Dios dispuso. Luego 3 veces en el capítulo 4, Dios dispuso, abriendo y cerrando con la misma idea. También utiliza la ironía, porque la historia no se desarrolla como uno esperaría al principio. Ahora,
el texto mismo, vamos a leerlo. Primero los primeros 3 versículos del capítulo 1, Jonás 1, versículo 1 al 3. Como ya saben, siempre lo leo en Nueva Traducción Viviente, ustedes lo pueden leer en Reina Valera. Dice el versículo 1, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Versículo 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Versículo 3, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Inmediatamente puedes detectar algunas de estas palabras repetidas. Levántate, ha subido, se levantó. También la gran ciudad 2 veces, la presencia del Señor. Y dice que descendió a Job y dice que entró en el barco. Literalmente es descendió al barco. Ya podemos ver varias repeticiones de estos primeros 3 versículos. Ahora la historia bien conocida, Dios llamó a Jonás para que se levantara y fuera a Nínive, la capital de Asiria, y clamara contra ella. Una nota nada más para que ustedes dimensionen el contexto. Jonás era originario de Gat-Efer, una ciudad al norte de Israel, cerca de Nazaret. La distancia desde Gat-Efer hasta Nínive, la capital del imperio asirio, actual Mosul en Irak, es aproximadamente de 800 a 1000 kilómetros por tierra. Dependiendo de la ruta específica, este viaje a pie, en la época del relato bíblico, habría tomado aproximadamente entre 28 y 33 días. No era cosa menor lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás. Un trabajo grande, implicaba una obra importante, no era cualquier cosa. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Qué interesante, hermanos. Cuando la palabra de Dios expresa, vino palabra de Jehová, ¿qué se espera? Una reacción. ¿Qué se espera? Un cambio en mi posición, incluso corporal. Si estoy acostado, me levanto. Si estoy sentado, me levanto. Y traten de hacer este ejercicio a lo largo de esta predicación. ¿Quién es Jonás? En contraste con Cristo. Pero no te quedes ahí. ¿Quién es Jonás? En contraste contigo y conmigo. Cuando la palabra de Dios es predicada, se espera que tú y yo nos levantemos también. Se espera que haya un cambio en tu pensamiento, en tus emociones y desde luego en tu voluntad. Porque es Dios el que está hablando. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu papá, no es tu hermano. Es Dios quien está expresando su palabra. Esta es la fórmula que Dios usa para hablar a todos sus profetas. Y es la fórmula que usa para hablarte a ti. Así ha dicho el Señor. Si leyéramos en el libro de Deuteronomio, escucharías cómo Dios le dice a Moisés, levántate y ve. Si leyéramos en primer libro de Reyes, veríamos cómo le dice a Elías, levántate y ve. También a Jeremías le dice, levántate y ve. Y lo que esperaríamos cuando Dios le dice a su profeta, levántate y ve, es que se levante y vaya. Y esto es lo que sucede siempre, excepto con Jonás. ¿Y saben qué? Muchas veces, excepto con nosotros también. Vienes a la iglesia, pero no vienes con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. ¿Qué dice el salmista? Entrada por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios, ¿con qué? ¿Y cómo entramos?
vez, rápido, que termine rápido y me salgo rápido. Uy, tengo tantas cosas que hacer, dejé los frijoles en la olla. Estamos incumpliendo el llamado de Dios. Si le está diciendo, entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿cómo debe ser tu actitud, tu pensamiento, tus emociones y tu voluntad? Por sus atrios con alabanza. ¿Cómo entras? Mudo. Estás incumpliendo el levántate. Esta carta también revela el corazón de Jonás. Revela las intenciones de Jonás y seguramente revela también lo que hay en tu corazón y en el mío. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive. Esa es la fórmula, hermanos, para hablar a todos sus profetas. Y para hablarte a ti y para hablarme a mí. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó. ¿Qué haces tú? Venimos a la iglesia, nos reunimos con Dios a través de su palabra en oración. ¿Y qué se espera después de esta actividad de leer, de orar? Señor, hay un cambio en mi corazón, hay un cambio en la actitud, hay un cambio en la forma de vivir. Eso se espera, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jonás? Hace exactamente lo contrario de lo que Dios le está diciendo que haga. ¿Qué haces tú después de leer? Amados unos a otros, ¿qué hacemos? Maridos, amen a sus mujeres, ¿qué hacemos? Esposas, respeten a sus esposos, ¿qué hacemos? Hijos, obedezcan a sus padres, ¿qué hacemos? Somos más como Jonás. Orad sin cesar, ¿qué hacemos? Lámparas a mis pies tu palabra, ¿qué hacemos? ¿Sí ven la constante en nuestros corazones? Constantemente estamos llenos de situaciones como las de Jonás. Este llamado particular de Jonás, de parte de Dios, fue algo nuevo, porque todos los demás profetas predicaron dentro de los confines de Judá e Israel, a veces con otras naciones, pero siempre desde una distancia segura. Por eso les decía al principio en la introducción, imagínate que Dios está llamando a predicarle a tus enemigos históricos. Este llamado también fue sorprendente porque no había mucho énfasis en el Antiguo Testamento en la preocupación de Dios por todas las naciones. Hay muchas pistas, pero no es el énfasis. Este llamado también fue desagradable porque los asirios eran enemigos de Israel y eventualmente después en la historia sus conquistadores. Este llamado fue porque el mal o posiblemente la angustia de Nínive se había presentado ante Dios. Si traducimos la palabra como maldad, significa que Dios estaba enojado por su maldad. O si traducimos la palabra como la angustia de los ninivitas ha subido a Dios, se refiere entonces a su compasión por ellos y nos recuerda de la angustia de los israelitas en Egipto, llegando a Dios e inspirando su compasión. Cuando Dios te manda a ti amar a tu prójimo, no es una obra extraordinaria. Lo tienes aquí cerca, lo tienes aquí inmediatamente. Cuando Dios pone en tus manos, en tu camino, a alguien que está perdido y pone Dios en tu corazón a hablarle del Evangelio, ¿cómo te resistes? Entonces tenemos la respuesta de Jonás. Él respondió, sí se levantó, levantándose primero, pero luego bajando 3 veces. Dios le dijo en el versículo 2, levántate. ¿Y qué hace en el versículo 3? Jonás se levantó. Entonces parece que él va a hacer exactamente lo que el Señor le dijo. Cuando hablamos a veces como hermanos y hay una dificultad o una diferencia de opinión o hay un malentendido, lo platicamos y todos decimos, sí, está bien, ok, ya entendí, ya comprendí. Pero nada más terminamos de tener esa entrevista, terminamos de tener esa plática, pasa 1 minuto, 2 minutos, media hora, ¿y qué sucede? Todo lo contrario a lo que habíamos platicado.
Le dice a tu hijo, haz esto, haz aquello, y te dice sí. ¿Y qué termina haciendo? Lo contrario. Eso sucede en todos los aspectos de nuestras vidas constantemente. Jonás se levantó, entonces parece que él va a hacer exactamente lo que el Señor le dijo. Pero luego dice, pero se levantó, ¿pero a qué? Para huir, ¿a dónde? A Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Jonás caminó aproximadamente 100 kilómetros desde la ciudad natal Gat-Efer hasta el puerto de Jope. Esta distancia que equivaldría a 2 o 3 días de camino a pie. ¿Sí ven la implicación de todo esto? Tuvo que ocupar su mente, su cuerpo, sus fuerzas y su voluntad para tratar de huir de la presencia de Dios. ¿Y eso no lo haces tú? ¿Y eso no lo hago yo? Está la palabra de Dios aquí, está en tu corazón escrita, y precisamente el Señor está hablando a ti, y automáticamente lo que prefieres es caminar, metafóricamente hablando, en oposición a lo que Dios ya determinó. Entonces Jonás se levantó para descender. Fíjense qué interesante, descender. Siempre que tú y yo intentamos resistir a Dios, su palabra, vas a descender. Te alejas de Él y vas a descender. ¿A dónde? A la oscuridad de tu propio corazón. A la tiranía de tu propia naturaleza pecaminosa, engañosa y perversa. Jonás se levantó para descender, para bajar. Encontró un barco que iba a Tarsis. No pierdan de vista, hermanos, el contraste supremo que es Cristo. Él descendió de manera voluntaria, de manera pronta, expedita. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Mientras Jonás y nosotros somos opositores naturales a Dios, Jesucristo de manera voluntaria desciende para hacerse uno como nosotros. Entonces Jonás se levantó para descender, para bajar. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y bajó en él para ir con ellos a Tarsis. Se sugiere en los comentaristas que Tarsis es el sur de España. Prácticamente iba a recorrer todo el Mediterráneo. Eso implicaba varios días de viaje. ¿Se puede imaginar el costo del boleto? ¿Se puede imaginar el tamaño de la embarcación? ¿Se puede imaginar la cantidad de personas que viajaban en ese crucero de aquella época? ¿Cuánto le pudo haber costado el boleto a Jonás? ¿Barato o caro? Eso implicaba por lo menos un mes, 6 meses, un año de trabajo. No lo sabemos, no lo dice. Pero barato no era el boleto. ¿Para qué hizo esto? Para alejarse de la presencia del Señor. Para concluir esta introducción a este libro, y antes de juzgar a Jonás con demasiada severidad, podemos pensar en cuando Dios te llama a hacer algo nuevo, o algo sorprendente, o algo desagradable. Especialmente cuando significa tratar con personas que no nos caen bien. Y probablemente por esta razón el libro de Jonás es tan conocido y tan querido, porque fácilmente nos podemos identificar con este profeta, huyendo de un llamado que no le gustó. Pero como todos saben, aunque Jonás quiso huir de la presencia del Señor, Dios en su misericordia no lo soltó. Hermanos, somos personas que constantemente huimos de Dios. Somos unos huidores profesionales. Lo adquirimos en el huerto del Edén. Después de que Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue huir de Dios. Naturalmente hablando, humanamente hablando, hasta biológicamente hablando, siempre estamos huyendo de Dios. No es sencillo leer su palabra, y mucho menos obedecerla.
Por eso es necesario que la presencia del Espíritu Santo se haga visible en tu corazón. Por eso se requiere un nuevo nacimiento. Por eso se requiere una regeneración en el corazón del ser humano para poder acercarnos a Dios. Podemos de forma limitada ver el corazón de Jonás y su negativa a obedecer a Dios. Y él mismo explica por qué no quería ir a Nínive. En Jonás 4:2, vamos a nada más a mencionarlo, después lo vemos. Hacia el final del libro, Jonás 4:2. ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Después del arrepentimiento de toda la ciudad de Nínive, dice Jonás: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Pueden ver el corazón de Jonás? Por eso no quería ir, porque yo sabía que tú ibas a hacer. Fíjense la perversión de un corazón sin misericordia. Y eso pasa contigo y conmigo. Sabemos que es pecado y permanecemos en ese pecado. ¿Por qué? Porque sé que Dios es misericordioso. Porque sé que Dios me va a perdonar. Fíjense que una virtud de Dios, misericordia, fiel, la convertimos ¿en qué? En un pretexto para permitirnos, para acariciar nuestro pecado. Una virtud de Dios, una característica perfecta y bondadosa de Dios y santa, ustedes y yo la volteamos y la distorsionamos por causa de nuestro pecado. Sí, yo sé que tengo que hablar con el hermano, yo tengo que pedir perdón, yo tengo que ofrecer una disculpa, yo tengo que resarcir el daño, pero ahorita no. Yo tengo que servir en la iglesia, yo tengo que congregarme, yo tengo que hacer tantas cosas. No, ahorita no. La falla y la falta es tuya, no de Cristo, no de Dios. El corazón es tan engañoso que distorsiona, corrompe lo más precioso de Dios, lo más justo y perfecto de Dios. Por eso no quería ir, por eso hizo lo que hizo Jonás. No era solo los ninivitas los que necesitaban experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Es el mismo Jonás el que necesita entender lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Necesita experimentar en su propia vida, y seguramente más adelante lo va a experimentar en sus propias carnes, lo que significa la misericordia de Dios para con él. Por eso eres muy hábil a juzgar a otros. Por eso se te hace tan fácil como un deporte en ti el poder ver la mancha y la falta del otro. Porque no has experimentado la gracia y misericordia de Dios. Por eso es tan fácil que se exponga en nuestros corazones las deficiencias de la iglesia, sobre todo cuando no hay pastor y está este cuate aquí. Porque no hemos experimentado la gracia y misericordia de Dios como debería. Si criticas, ese es el efecto. El origen es no experimentar la gracia de Dios en ti. Si te quejas, ese es el efecto de no haber experimentado la gracia de Dios en ti. Si pecas, es el efecto de no experimentar en ti la gracia de Dios de manera constante, de manera permanente. Si tú confías que eres salvo porque ya creíste en Cristo en el pasado, 5, 10, 15, 20 años o más, o 50 años o más, pero hoy estás lleno de mucha amargura, de mucho odio, de mucha inconformidad, revisa tu cristianismo. El perdón de Dios para con él, para Jonás, es lo que necesitaba. Jonás es el profeta desobediente que no quiere ver cómo Dios tiene misericordia con otros. Y el contraste con el Señor Jesucristo es increíble. Cristo Jesús, el Hijo obediente, perfectamente obediente, deja su gloria celestial y lo hace con gozo,
lo hace con firmeza, lo hace con un rostro firme en beneficio tuyo y mío. Jonás siempre estuvo enojado. Estas marcas que tienes tú y que tengo yo no son gratis. Estas marcas que tengo yo y que tienes tú no son de la nada. Aunque te pongas Botox, no te sirve. Cristo Jesús, el Hijo obediente que deja su gloria celestial por amor a ti y por amor a mí, de manera inmediata. ¿Crees que tú mereces el Evangelio como Jonás? ¿Crees que tú mereces el Evangelio porque has crecido en una familia evangélica? ¿Porque entiendes tal o cual doctrina? ¿Porque en eso no has hecho grandes pecados? ¿Porque has vivido una vida de corrección? Tú sí la mereces, tú sí mereces el Evangelio. Pero aquellos que miras desde lejos, que son despreciables, que huelen feo, que se comportan feo, no merecen el Evangelio. Y no tienen por qué el Señor llegar a ellos con su perdón y su misericordia. Son ninivitas, son paganos, son guadalupanos. Y aquellos que se acercan a ti o se parecen a ti, ¡ay, qué persona tan maravillosa! Solo le falta a Jesús. Es tan parecido a mí. Nosotros somos como Jonás la mayoría del tiempo. Me gusta cómo el Salmo 139 refleja esta idea de tratar de huir de la presencia de Dios. Salmo 139, 7 al 12. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Si tú encubres tu pecado, no prosperarás. No avanzarás en tu vida cristiana. Pero si los confiesas y te apartas, alcanzas misericordia. Somos muy hábiles para esconder nuestras faltas, para esconder nuestras deficiencias. Somos muy hábiles para dar una cara encantadora. Somos muy hábiles para esconder nuestras miserias. Quizá con ropa, quizá con una carrera, quizá con dinero, quizá con una posición en la sociedad, quizá con una fachada. Maquillamos la realidad de nuestra condición delante de Dios. Pero este salmista está recordándonos lo que Jonás ya sabía, pero decidió hacer lo contrario. ¿Cuánto tiempo más vas a estar pagando para huir de la presencia de Dios? Les recuerdo, hermanos, si tú te opones a Dios, tú pagarás el costo. Tú perderás tiempo, recursos y oportunidades. La siguiente parte, Jonás, versículo 4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad. Fíjense quién está actuando ahora. Dios, que tiene en su mano el corazón de Jonás, ¿qué hace? Levanta una tempestad, una violenta tempestad sobre el mar, que amenazaba con despedazar el barco. Versículo 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga
por la borda para aligerar el barco. ¿Se puede imaginar la escena? Un barco grande, un barco que navega, personas experimentadas en el mar, de repente empiezan de manera desesperada, a aventar los enseres, el peso que les sobraba o que si no les sobraba, querían aligerar la carga. Todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué dice? Dormía. No solamente desciende al puerto de Job, no solamente desciende al barco, ¿desciende a dónde? Al fondo del barco, a dormir. Todo esto sucedía, toda esta situación sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. ¿A quién se le ocurre esto? A Jonás y a ti y a mí. Hay dificultades en el mundo, hay dificultades en la familia, hay dificultades en tu vida y prefieres dormirte. No oigo, soy de palo. Como si estas acciones bloquearan y quitaran la realidad. Practicamos en la mañana, hermanos y hermanas. Todo lo que tú eres ahorita, todo lo que tú has experimentado y cómo te conduces y cómo hablas y cómo te vistes y en qué trabajas y cómo te peinas. Todo lo que tú haces está determinado por tu educación, por lo que viviste. Si todos nosotros fuéramos producto de una guerra en los años 90, viviríamos diferentes. Si todos nosotros viviéramos, por ejemplo, en un clima completamente frío, seríamos diferentes. Todo lo que vivimos lo vamos adquiriendo y lo vamos proyectando en la realidad. Humanamente hablando. De ahí viene la idea y la necesidad de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te está diciendo, ya no seas tú, ya no veas la vida como tú la ves. Estás llamado a ser renovado en tu mente por medio de la transformación, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la conexión con Dios. Este hombre Jonás, de una manera completamente absurda, en medio de la tempestad, en medio del crujir del barco, él dormía. ¿Qué haces tú cuando tienes un problema? ¿Qué haces tú cuando Dios te está llamando? Por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Por medio de una predicación, de un canto o lo que sea que Él usa para hablarte. ¿Qué es lo que haces? Me escondo en mi trabajo. Me escondo en las actividades diarias de la semana. Me envuelvo en mi caparazón para que nadie sepa quién soy, mucho menos Dios. Me escondo en los estudios, soy muy estudioso y muy estudiosa. Me escondo en mi intelecto. Aquí yo la manejo a todos, ustedes no saben nada. Me escondo en mi origen, yo soy chilango. Me escondo en mi hacienda, en mi dinero, en mi belleza. ¿En qué te escondes? ¿En qué haces? ¿Cuál es tu reacción ante la tempestad? ¿Cómo reacciona tu naturaleza humana? Igual que Jonás. Versículo 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. Fíjense, el capitán bajó a buscarlo. ¿Y qué le dice? Le grita, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le está gritando. ¿Qué le dice? Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Es una paradoja, hermanos. Un pagano, alguien que no conoce a Dios, es utilizado para hablar a Jonás. Y Dios utiliza hasta las piedras para hablarte a ti y recordarte tu posición delante de Dios. Versículo 7. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causó tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, ¿qué creen? ¿Cuál es el resultado?
La suerte señaló ¿a quién? A Jonás como el culpable. Traten de imaginar la escena, el viento, la barca, el barco, crujidos, todos reunidos y Jonás ahí mojado, esperando a ver qué sucede. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? Fíjense las preguntas. ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Te aseguro que muchas veces, mucha gente en tormentas, en dificultades, en agonía, te ha hecho la misma pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Y tú? Callado. Y no me estoy refiriendo a una cuestión meramente de personas, sino como cristiano. ¿Te has callado? ¿Te has limitado a ver la necesidad? No, eso no es para mí. Ahorita estoy muy ocupado, tengo que ir a hacer otras cosas, tengo mucho trabajo. ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Otra vez, Jonás no había experimentado la gracia del Señor. Prefería exponer su vida al fracaso, al castigo y también despreciar la vida de todos los demás que estaban con él. 9. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. ¿Se pueden imaginar el choque emocional de esa respuesta? Vemos que el mar está embravecido, el viento está embravecido, la lluvia está embravecida, y este cuate nos dice que teme a un Dios que está manejando eso. ¿Cómo? O sea, ¿qué está pasando? 10. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. La paradoja es que pudo haberles hablado de Cristo, pudo haberles expuesto el Evangelio en ese momento, pudo haber dicho, ya sé lo que tenemos que hacer, den vuelta en dirección contraria porque tengo que ir a Nínive. Pudo haber aprovechado el poder compartirles el mensaje de Dios. Y eso hacemos nosotros también. Dios pone las circunstancias y la tribulación y la dificultad y te pone en medio a ti. ¿Y qué haces? Eso no le das gloria a Dios, te das gloria a ti mismo. Le preguntan, ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Versículo 11. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener la tempestad? Versículo 12. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Otra vez, versículo 12. No, traten de ver la idea. Él prefiere la muerte, él prefiere el castigo antes que la misericordia de Dios. Él prefiere atenerse a su propia suerte, a su propia humanidad, antes que confesar su pecado y arrepentirse. Y esto es un reflejo netamente humano, es una expresión de la naturaleza humana. Si tú confiesas tu pecado, es el fruto del Espíritu Santo en ti. Si tú no confiesas tu pecado, ese no es el fruto de tu Espíritu, es lo que se espera de ti. Si tú encubres tu pecado, si tú preservas en tu pecado, es el resultado de tu propia naturaleza. Aquí lo extraordinario es cuando nosotros confesamos nuestro pecado, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, versículo 13, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Versículo 14, entonces clamaron al Dios
al Señor Dios de Jonás: oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Versículo 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás, literalmente dice, lo levantaron. Lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Aquí un pequeño paréntesis, tomen nota de esto, porque Cristo también fue levantado. Dice Juan 3, 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Habíamos comentado, hermanos, en los versículos anteriores que hubo dos descensos. Dios había dicho a Jonás: levántate, y Jonás se levantó, pero luego descendió a Jope y luego descendió a la nave, en el versículo 3, ya lo habíamos comentado. Y el otro descenso fue, que lo encontramos en el versículo 5, pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado a dormir profundamente. Entonces el mandamiento del Señor: levántate, él se levantó, pero luego descendió y descendió. Hermanos, hermanas, ustedes pueden descender a causa de su pecado. De lo que no tienes control es de las consecuencias que ese pecado te lleva y te va a cobrar. Puedes tomar la determinación de alejarte de Dios, pero el resultado tú no tienes control de eso. Eso lo tiene Dios solamente. Luego tenemos otra palabra repetida: lanzar. Y encontramos esto en el capítulo 3. Perdón, en el versículo 3. El primer lanzamiento fue el Señor lanzando un gran viento, versículo 4. Y ese viento fue tan violento que amenazó con destrozar el barco. Los marineros experimentados en el mar se mostraron asustados y asombrosamente se mostraron activamente religiosos, clamando a sus dioses. De repente comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Y también trataron de aligerar el barco haciendo otro lanzamiento. Es lo que hacemos nosotros también, ¿verdad? Tenemos un problema en la vida y queremos lanzar o deshacernos de cosas que nos estorban, lanzando la preciosa carga al mar. Traten de imaginar esta escena con Cristo. Hubo un hombre que se subió a una barca con sus discípulos y ¿qué hizo? También se durmió. A diferencia de Jonás, Jesucristo expresó su completo control sobre todas las circunstancias. Luego el capitán despertó al dormido Jonás con una repetición del mandamiento del Señor. Ya lo dije: levántate y clama. Dios le había dicho a Jonás en el segundo versículo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella. Y luego el capitán en el versículo 6 dice: levántate, clama a tu Dios. Es interesante esta repetición de levántate y clama. Y luego de averiguar quién fue el responsable del desastre, y luego de la explicación que Jonás los dejó más asustados. Y luego en el versículo 10, los hombres se atemorizaron en gran manera después de que Jonás les dijo que él temía al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Cristo, que es el dueño y Señor, y que le dice al mar y al viento: calla, enmudece. Los discípulos tuvieron más temor porque tenían a aquel que era creador del cielo y la tierra. Y aquí tenemos algo irónico, hermanos, que el mismo Jonás está declarando que el Señor hizo el mar y la tierra, y le está tratando de huir de la presencia del Señor. Y ahora se da cuenta que era absurdo tratar de huir, simplemente abandonó el territorio de Israel. Luego tenemos una solución sugerida por el mismo Jonás, un tercer lanzamiento, y esta vez de sí mismo.
Preguntaron los marineros, ¿qué podemos hacer? Y él dice, láncenme al mar y se calmará. Pero ellos no quisieron hacerlo al principio. Y aquí encontramos que después de darse cuenta de que no podían escaparse, de tratar de enderezar la nave, de tratar de regresarla a su curso, Jonás mismo se somete a la pena de muerte que sabía que merecía. También tú y yo lo hemos pensado. Este pecado no tiene perdón. Esto que yo he visto, que he sentido, que he hecho, que he deseado, no tiene perdón de Dios. Y prefieres alejarte de Dios. La dureza de Jonás, la falta de misericordia, llevó a su vida a decir, eso es lo que merezco. Eso es lo que mis frutos, mis pensamientos y mis deseos han obtenido. Y lo que haces tú y yo. Podemos tener la gracia y misericordia de Dios como algo insignificante, o podemos tener la gracia y misericordia de Dios como algo que no merezco. De ahí el resultado, de ahí el fruto, de ahí el avance en tu madurez espiritual, en tu conocimiento de Dios, en tu servicio a Dios. Los marineros paganos tuvieron más respeto por la vida de Jonás que él por la de ellos. Ellos trataron de evitar lanzarlo al mar, pero finalmente tuvieron que ceder y rogaron al Señor Dios que no los contara como responsables de la sangre inocente. Y luego a continuación ellos lanzaron a Jonás al mar, después que el mar se calmó. Y luego tenemos por tercera vez un susto entre los marineros en el versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos después de lanzarlo al mar. Quedaron asustados e hicieron lo que le pidieron lo que pudieron para adorar al Señor. Porque pensaron que el Señor había ejecutado a su propio profeta rebelde. Y esto podría parecer un final limpio, un final de película, un final justo, un final ordenado y justo para una historia de pecado y castigo. Dios manda, el profeta desobedece, Dios castiga, fin de la historia. Una conclusión muy limpia, con una moraleja muy clara. Y sirve para hacernos temer al Señor y temer rebelarnos contra Él. Pero el libro de Jonás va más allá, va a lo profundo de tu corazón, va a lo profundo de tus intenciones y pensamientos y emociones. Sin embargo, la historia no termina aquí, sino que tenemos la primera de 4 disposiciones del Señor, que indica que el Señor no había terminado su trabajo con su profeta rebelde, ni había terminado con Nínive. Y esta primera de 4 disposiciones encontramos en el versículo 17, que va a ser el punto de partida o de unión con las siguientes semanas de predicación de Jonás. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta aquí vamos a dejar a Jonás dentro del vientre del pez. Sin embargo, debemos notar la última frase acerca de 3 días y 3 noches. Porque Jesús mismo usó esta expresión en respuesta a aquellos que venían a Él buscando una señal. En Mateo 12, 38 al 40 dice, entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal. Ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Encontramos en la experiencia de Jesús algunos descensos. Jesús bajó para ser humano, asumir cuerpo humano, también para convertirse en un siervo, para subir a una cruz
y para descender a una tumba. La gran diferencia entre Jonás y Jesús es que la sangre de Jonás no era, como temían los marineros, inocente. La gran diferencia entre Jesús y tú y yo es que ustedes y yo somos culpables por nuestro pecado. Pero la de Jesús sí era inocente. Jonás descendió a causa de sus propios pecados. Tú y yo estamos en las circunstancias que estamos a causa de nuestras propias decisiones. Tú y yo somos lo que somos, tenemos el carácter que tenemos, tomamos las decisiones que tomamos, nos reunimos con quien nos reunimos a causa de lo que somos. Mientras Jesús descendió, también se levantó a causa de nuestro pecado. ¿Recuerdan a Jocabed? No Jocabed, sino Jocabed, la mamá de Moisés. María, hermana de Moisés, después de que Jocabed y María lanzan por el río a Moisés, no Moisés, sino el Moisés de la Biblia, como la hija de Jocabed, María, la hermana de Moisés, Miriam, va y ve dónde quedó Moisés y se acerca de manera sabia y le dice a la princesa, la hija de Faraón: ¿quieres que te vaya a buscar una nodriza? Sí, búscala. Llega Jocabed y le dice: yo te voy a pagar porque me cuides a este niño. Es algo tremendamente asombroso, ¿eh? Dice un comentarista, Donald Gray Voss: siempre sucede de esta manera. Grábenselo bien en su cabeza. Siempre sucede de esta manera cuando huyes del Señor. Nunca llegas donde querías llegar. Y siempre acabas pagando el costo, el billete, tú. Por otro lado, cuando haces las cosas a la manera de Dios, cuando obedeces a Dios con todo tu corazón, siempre llegas a donde deberías llegar. Y los costos los paga Dios. Jonás desobedeció, pagó un viaje que no lo llevó a ninguna parte. Perdió tiempo, perdió dinero, recursos y esfuerzo. Y sobre todo, su propia vida e integridad personal. Al contraste mayor entre Jonás y Cristo, porque Cristo también durmió en medio de la tormenta, Mateo 8:24, que las olas cubrían la barca y en medio de esa tempestad y los discípulos achicando el agua, Jesús estaba ahí durmiendo. ¿Cómo se puede dormir? Es una señal de paz, una señal de serenidad, una seguridad tan profunda, la del Señor Jesús, que en medio de esta tempestad está durmiendo. Jesús dormía. Quizás estés en medio de una dificultad. Quizás en el pasado ya estuviste en una tormenta. Quizá mañana o pasado mañana Dios levanta una tormenta en tu vida. Este mensaje es para esto. Para que de una manera libre, de una manera voluntaria, con gozo, con alegría, confíes y te aferres al Señor con todas sus fuerzas, conociéndolo, leyendo su palabra y obedeciendo su palabra. En medio de la desesperación de los marineros, Jonás durmiendo, ahí está el ejercicio de autoexamen para nosotros. El mundo está desesperado. Mientras nosotros dormimos, el mundo no sabe qué hacer en medio de la tormenta de la vida. ¿Eres tú como Jonás? ¿Estás durmiendo? ¿Eres un cristiano dormilón? Tiene que venir alguien y decirte: despierta, dormilón, tú que duermes. ¿No ves que perecemos? ¿No ves que morimos? Si callamos,
Este mundo desesperado, tarde o temprano nos obligará a hablar y nos preguntará por nuestra fe, como hicieron con Jonás. Es un ejercicio pequeño el que podamos predicarles el Evangelio a las personas cada fin de mes. Pero que esto no sea algo esporádico. Practícalo en tu vida. Practícalo con la gente que te rodea. Porque hay mucha desesperación. Hay una tormenta gigantesca en el mundo. Y tú no puedes ser indiferente. Si es que Cristo está en ti. Si es que has experimentado la gracia y misericordia de Dios. Dios tiene muchas formas de hacernos hablar, hermanos. Muchas formas de llevarnos a donde Él quiere. Algunas formas son dulces, otras son divertidas, otras son dolorosas. Es mejor ser obediente, porque si hemos sido llamados por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, vamos a hablar. Mejor estar dispuestos y no dar tantas vueltas como Jonás. Jonás estaba escondido otra vez en la bodega del barco, pero tú y yo no nos escondemos quizá en un barco, pero sí en el trabajo, sí en la familia, sí en los partidos de fútbol, béisbol, lo que sea, sí tal vez en una fiesta, sí en la escuela, en la universidad. Igual donde sea que te estés escondiendo, hay una misión como cristianos que no podemos omitir. Pregunta final: ¿tan duro podrá llegar a volverse el corazón del creyente? ¿Tan duro que entre la opción de arrepentirte y humillarte delante del Señor y morir, qué prefieres? ¿Humillarte o morir? ¿Puede uno preferir morirse? ¿Tan duro puede llegar a volverse el corazón del hombre, la mujer, como el de Jonás, dando la espalda a Dios, caminando según su propia opinión? De nuevo el Salmo 139 nos recuerda estas palabras del rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermano, hermana, no dejes que tu corazón se endurezca por causa de tu pecado. Pídele a Dios que te quebrante constantemente delante de Él, antes de que haya mayores y peores consecuencias en tu vida. Arrepiéntete delante del Señor con un corazón tierno, con un corazón humilde, sensible a su voluntad, y obedécele. Si eres cristiano, el Espíritu Santo puede y va a obrar en ti. Si no le conoces y no has nacido de nuevo, es momento que le digas y le pidas: Señor, hazme nacer de nuevo, permíteme experimentar tu gracia y misericordia en mí. Jonás piensa que es la única solución que lo echen al mar. Y es que Jonás no ha comprendido la gracia y misericordia de Dios. Si para él no hay gracia y misericordia, para los ninivitas menos. Y con eso termino. Hay un pero. La Reina Valera dice: pero Jehová tenía preparado. La Nueva Traducción Viviente dice: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Se los digo claramente y abiertamente, es mi oración que el Señor prepare un gran pez para ti y para mí, para que en medio de esta experiencia no agradable, nuestro corazón, el tuyo y el mío, sean transformados, sean purificados, sean expuestos a la luz de la palabra de Dios. Es mi intención, es mi oración, que Dios, entre tanto que estamos hablando, entre tanto que estamos viviendo aquí, entre tanto que estamos experimentando cosas a favor y en contra, salud o enfermedad, juventud o vejez, el Señor prepare un pez que te trague, que me trague, para que el Señor sea el que reciba la gloria y la honra. Que el Señor nos bendiga y les guarde.
Señor, te bendecimos en esta hora, te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Sabemos que a pesar de que como cristianos dejamos muchas cosas pendientes, te suplico, Señor, que corrijas lo deficiente en nosotros. Te suplico, Señor, que nos ayudes a atender tu palabra de manera pronta, con gozo, con alegría, que nos deleitemos en tu palabra, que podamos decir como el salmista: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Danos amor por tu palabra, danos interés por tu palabra, danos gozo y alegría por obedecerte a ti. Danos enojo, tristeza y desesperación cuando por lo menos intentamos obedecernos a nosotros mismos. Danos fastidio y hartazgo y repulsión por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias ideas, por nuestras propias costumbres. Que podamos experimentar la gracia y misericordia de tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor. Esta es una obra tuya, es una obra del Espíritu Santo, no es nuestra, te pertenece a ti. Prepara al pez para que nuestro corazón sea transformado y cambiado, para que nuestro corazón dé fruto para tu gloria y tu honra. Danos el gozo y la alegría en medio de la dificultad, en medio del dolor, de la carencia, en medio de la desaveniencia, en medio de la desilusión, que podamos alegrarnos y gozarnos en ti. Cambia nuestro corazón, Señor, solamente tú puedes hacerlo. Te bendecimos y te honramos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.